La iniciativa 5+5 Defensa es una asociación de 10 estados implicados en la seguridad del Mediterráneo occidental. Poco más sabemos de esta iniciativa en la que participa España y que se constituyó en diciembre de 2004, es decir, hace ya 10 años. Durante 2014, España ejerce la presidencia y uno de sus objetivos es dar a conocer esta iniciativa a la sociedad civil. Para explicarnos todo lo relativo a esta iniciativa de defensa y seguridad, contamos con la ayuda de María Dolores Algora Weber, que es profesora de Historia Contemporánea en la Universidad CEU San Pablo de Madrid y además pertenece al grupo de expertos de la iniciativa 5+5 Defensa. Y también contamos con María Soledad Gómez de las Heras, que es profesora de Historia Contemporánea en la UNED. Buenos días. Si en un foro de la sociedad civil se dijera que vamos a hablar de la iniciativa 5+5 Defensa, probablemente una gran mayoría se preguntaría, ¿y esto qué es? Pues para profundizar en este aspecto tan importante de la política exterior española, tenemos hoy en el programa a la profesora Algora. Buenos días, profesora. Buenos días. Doña María Dolores Algora Weber es profesora de la Universidad CEU San Pablo y pertenece al grupo de expertos de la iniciativa 5+5 Defensa. Y hoy ha tenido la amabilidad de aceptar nuestra invitación al programa. Voy a comenzar por hacerte una pregunta. ¿Qué es la iniciativa 5+5 Defensa? La iniciativa 5+5 Defensa es una asociación de estados del Mediterráneo occidental. Son 10 estados que se han reunido bajo el principio del multilateralismo con intención de ejercer eso que hoy en día se llama la diplomacia de defensa, buscando la posibilidad de alcanzar unos objetivos para garantizar una zona de seguridad en torno a la región más occidental del Mediterráneo. Y es una iniciativa que tiene carácter cívico-militar. ¿Países que la componen? ¿5+5? Los países que la componen no son 5 países del sur del Mediterráneo europeo y 5 países del Magreb, sino que hay que definirlos como los 10 países del Mediterráneo occidental, numerados alfabéticamente según su referencia en inglés. Diríamos que son Argelia, Francia, Italia, Libia, Malta, Mauritania, Marruecos, Portugal, España y Túnez. Y no es un hecho baladí pues nombrarlos de esta forma, porque precisamente su designación de esta manera define lo que es el espíritu de la iniciativa. Esta iniciativa ha sido creada bajo la igualdad soberana, con el fin del conocimiento mutuo y la confianza mutua. No hay que definirlos de una forma geográfica, sino por sus objetivos y por su perfil. Y por eso nosotros hablamos de los 10 del Mediterráneo occidental. Claro, geográficamente no están todos en el Mediterráneo. Hay 2 países que por geografía no están, evidentemente, como es el caso de Portugal y Mauritania, pero es bien sabido que por sus aspiraciones y además pues por sus trayectorias ellos están vinculados al área del Mediterráneo y sobre todo estos países se han reunido para defender entre todos unos intereses que ya no son los intereses particulares de cada estado, sino que son unos intereses comunes a toda la región del Mediterráneo occidental, una cooperación multilateral. Así es como hoy en día hay que entenderlo y estos países entran dentro de ese gran conjunto, aunque geográficamente sean países de proyección atlántica, pero también tienen esta dimensión mediterránea. Es muy importante tenerlo en consideración pues, para poder entender el 5+5. Entiendo, María Dolores, que hay unos objetivos comunes, claro.
Bueno, yo empezaría diciendo que la iniciativa tiene una serie de objetivos comunes, como son garantizar la seguridad en el Mediterráneo, entendiendo la estabilidad en el Mediterráneo, la defensa de esa estabilidad en el Mediterráneo occidental, pues porque eso garantiza además las posibilidades y la buena gobernanza de la región, que al fin y al cabo es el objetivo más importante que perseguimos en este tipo de relaciones multilaterales que reflejan esa proyección exterior de los Estados, en este caso concreto a través de la defensa. Este año concretamente hay que decir que precisamente en el 2014 se cumple la presidencia española y sí que tiene ya otros objetivos mucho más específicos, aparte de estos generales, ¿no? La presidencia española en el 2014 es una presidencia que le ha correspondido de forma rotatoria a todos los países. En el 2015 ocupará la presidencia Túnez y con ello además ya se cerrará este ciclo, esta primera fase en la que todos los países la han ostentado en algún año, y en esta presidencia concreta los objetivos son el acercamiento a la sociedad civil, porque la iniciativa se conoce poco en este ámbito, teniendo este doble perfil cívico-militar, y porque además los objetivos que persigue van a tener una repercusión directa sobre la sociedad civil. Por otro lado, también otro de los objetivos que tenemos en la presidencia española es la formación en la gestión de catástrofes y emergencias, puesto que hoy en día las Fuerzas Armadas actúan también en escenarios donde hay que asistir a la población civil y hay que coordinarse y hay que aprender juntos a trabajar. Y luego, por otro lado, el otro objetivo es la conexión con otras organizaciones que existen en el Mediterráneo, sabiendo que la iniciativa 5+5 no es una organización, es una asociación de estados de carácter multilateral, que puede perseguir fines similares a lo que sí que son organizaciones institucionalizadas, y en ese sentido especial interés a la más inmediata para nosotros, como es la Unión Europea, que tiene una política de seguridad y defensa común que cumple pues una labor similar. Ahora, posteriormente vamos a hablar de estas cuestiones comunes o diferencias con otras iniciativas de seguridad. Pero ahora me interesa, María Dolores, el que nos matices dos conceptos que yo creo que la sociedad civil no terminamos de entender del todo, o las manejamos con una cierta facilidad, por no decir frivolidad: seguridad y defensa. Bueno, yo no creo que sea una cuestión ni de entender el concepto, ni mucho menos de frivolidad, sino que son dos términos, seguridad y defensa, que poco a poco van mucho más unidos e inevitablemente se complementan el uno al otro. Para cualquier persona especialista en esta materia sabe que poco a poco se está procediendo pues a un acercamiento de estos dos ámbitos. La seguridad es un término mucho más amplio que afectaría a muchos otros factores de carácter político, social, económico, mientras la defensa se refiere más al papel de las Fuerzas Armadas. Pero en el mundo actual en el que estamos viviendo hoy en día, se está produciendo esta palabra tan técnica que viene del inglés, pero que es francés, pero se usa cada vez más, que es la securización de la defensa. Es decir, cada vez nos damos cuenta que vivimos en un mundo y en el siglo XXI donde la seguridad solo se puede entender como seguridad global, afecta a todo. Las Fuerzas Armadas tienen, como antes decíamos, que contribuir más en escenarios que no son escenarios que responden a una presencia militar tradicional, sino que tienen que cumplir otras funciones que están enfocados a cumplir también lo que es otro nuevo concepto, que es la cooperación integral. Entonces, dentro de esos nuevos términos que responden a la realidad actual que vivimos, ya pasado más de una década del siglo XXI,
no es una cuestión casual que muchas veces haya una interferencia en los términos entre seguridad y defensa, porque cada vez hay una aproximación mayor. De hecho, por lo que acabo de comentar, en el caso concreto de la iniciativa 5+5, los temas comenzaron muy enfocados en algunos ámbitos académicos a temas como eran la defensa y el papel de las Fuerzas Armadas, y poco a poco se ha ido evolucionando hacia otras áreas de la realidad internacional, como son los tráficos ilegales, tanto lo que se refiere a personas como a mercancías o a drogas, el control de las fronteras, o esa amenaza que hoy en día no tiene geografía, como es el terrorismo islámico. Y es una de las grandes preocupaciones para todos los estados. No es papel propio de las Fuerzas Armadas, pero sí que cada vez van teniendo un espacio en el que intervenir en cuestiones muy concretas para combatir esta amenaza internacional que nos afecta a todos. Efectivamente, en este mundo globalizado nos necesitamos los unos a los otros cada vez más. Hoy en día es imposible poder entender la seguridad y de una forma individualizada, defensa, por decirlo de alguna exactamente. forma, ¿no? Hoy en día vivimos en un mundo de la globalización, y la globalización ha afectado a todo, ha afectado también al ámbito de la seguridad, incluso de la defensa. Hoy en día es evidente que todos los riesgos y amenazas que podemos nosotros tener en la región del Mediterráneo occidental, y que además van encaminados, pues a garantizar una estabilidad, evitar situaciones conflictivas que vayan en contra de lo que es la gobernanza de los países, el progreso, pues todo eso no se puede hacer de forma individual. Todos los países tenemos nuestros propios intereses nacionales donde establecemos nuestras prioridades, como es lógico, pero tenemos objetivos comunes. Hoy en día este es el mundo de la globalización. Nuestros objetivos son comunes. Por eso hay que definir muy bien la iniciativa, sí, porque nuestros objetivos no son los objetivos del norte y los objetivos del sur, son los objetivos de la región del Mediterráneo, y hay que entenderlos desde este ámbito. No es que nos necesitemos, es que es imprescindible, y además todo eso debe configurar nuestra forma de actuación, porque lo hemos visto en muchos casos reales. Hemos asistido en los tiempos más recientes a situaciones como hemos vivido, no solo en lo que son los países del 5+5, sino en las áreas colindantes, porque no son solo los países que hemos mencionado de la iniciativa, sino que también hay circunstancias en el Sahel africano que afectan de forma directa a estos países, pero es que también hay países en la Unión Europea que se ven afectados por todas estas circunstancias, y tenemos que buscar todos una sinergia, una convergencia para poder resolver estas situaciones. Y como digo, se ha visto en casos muy recientes. Pongamos, por ejemplo, el caso de lo que ha estado pasando en el año 2012 en la región de Mali. Pues es un ejemplo que necesitamos resolverlo de una forma conjunta y ahí común. Se ha habido una actuación, no bajo esta iniciativa, sino otros parámetros, pero una actuación de las Fuerzas Armadas en común. Pero lo estamos viendo en otros campos que se producen en el Oriente Próximo, en Oriente Medio, y son circunstancias de las que no son ajenas a otros países, pueden producirse en el futuro en otros ámbitos geográficos. Entonces, esa es la realidad que se esconde detrás del 5+5 y para lo que el 5+5 en el área de defensa se prepara. Profesora Algora, María Dolores, como bien has comentado, que este año se cumple el 10º aniversario de la iniciativa 5+5 Defensa bajo la presidencia de España, que han sido 10 años de una visión común de la seguridad en el área del Mediterráneo occidental. Dirigido por ti, ha habido un seminario en la Universidad CEU San Pablo que ha suscitado un inmenso interés, y he sido yo testigo de este interés que ha suscitado en el mundo universitario, y estoy agradecida de que lo traslades a mis alumnos de la UNED. Quien esté interesado en ampliar y documentarse más profundamente en estos temas puede consultar la página web de la profesora simplemente con poner su nombre en Internet. Te esperamos, si aceptas nuestra invitación, en el próximo programa.
Muchas gracias.